Solo quiero preguntarles cómo están. Siempre es una bendición estar aquí. Yo sé que es mi casa. En el año 98 fue cuando Jesús llegó a mi corazón. No exactamente aquí, pero donde estábamos. Amén. Pero Dios es bueno. Su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Que cada día que nosotros vivimos podamos vivirlo con la bendición de Dios. Reciban un saludo de la iglesia de Tlaxiaco. En esta mañana hablaba con ellos y les decía: échenle ganas. Estamos aquí reunidos en Cairós con nuestros pastores Samuel y Adriana. Amén. Gracias a Dios porque nos dan esta oportunidad de estar aquí, de venir y poder compartir la palabra de Dios. Ayer que estaba compartiendo el pastor y oía yo el mensaje, algo que me tocó mi corazón. Pero decía: pastor, bueno, se está llevando mi tema. Y digo, qué bueno es Dios, porque nos conecta. El día que me hablaron y me dijeron: ¿quieres compartir? Y desde ese día me puse a orar por este momento. Le pedí a Dios: úsame, Señor, trae sobre mí tu gracia, tu misericordia, dame sabiduría. Le he pedido a Dios que Él tenga el cuidado de mí. Y ayer que oía al pastor, oía a don Lalo, a Joel, esas tres conferencias, y digo, todo está entrelazado, todo tiene un lazo. Y creo que es el Espíritu Santo de Dios el que está haciendo esta obra. Amén. Dios ha estado usando estos tiempos. Muy bien. Yo no sé cuánto tiempo tenga, pero creo que Dios nos va a llevar adelante. El tema de esta mañana le puse: estamos viviendo tiempos difíciles, son tiempos finales, y yo sé que cada día que nosotros vivimos y estamos aquí, estamos mirando cosas tan drásticas, tan duras, cosas en las cuales cada vez más vemos cómo la maldad, los problemas, las situaciones en nuestra nación aumenta el pecado, las dificultades, tantas cosas. Y quiero hablarte un poquito de esos acontecimientos que se están dando en nuestros tiempos que nos ha tocado vivir. Los tiempos que estamos viviendo, usted y yo lo sabemos que son tiempos difíciles, tiempos muy duros, tiempos en los cuales yo no sé, cuando tú caminas por las calles y vas por la ciudad, cuando sales, yo no sé si volteas a los lados o cómo vas, o vas tranquilamente. Creo que como hijos de Dios necesitamos ir con paz, con tranquilidad, pero sí sabemos que estamos pasando por momentos muy duros y drásticos, momentos difíciles. Hoy estamos siendo testigos de una generación que es carente de una sociedad, carente de la palabra de Dios, y por supuesto que en estos tiempos que nos toca vivir, esa carencia la estamos viendo en muchas personas, pero tú y yo somos los que vamos a hacer la diferencia. Usted y yo somos los que hacemos la diferencia en medio de una sociedad tan llena de pecado. Pareciera que está sumergida en el pecado, en la maldad, y esos tiempos nos ha tocado vivir. Estamos viendo hoy que hay secuestros, guerras, que hay muchas luchas, venganzas, pleitos, iras, contiendas.
envidias. Ese tiempo nos ha tocado vivir. Pero la Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? La luz del mundo, ¿verdad? Y si nosotros somos la luz del mundo, entonces tenemos que brillar. Tenemos que brillar en medio de las tinieblas. Y por eso hoy quiero compartirte un poquito sobre estas cosas, y me gustaría que abrieras tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Y cuando usted lo tenga me dice, pues ya lo tengo, ya estoy allí, pero yo no. Así es que vamos rápido a ver qué es lo que está diciendo la palabra de Dios sobre los tiempos que nos ha tocado vivir. Ahorita que pasé, me dieron agua que está un poquito así, media mojadita. Dije, ¿será la botella o son mis nervios? Pero yo creo que son mis nervios. Dice la palabra del Señor así, versículo 1: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjate bien cómo dice la Biblia. Los tiempos que nos ha tocado vivir, ese es el tipo de personas que viven en una sociedad donde tú y yo nos movemos. La iglesia en la ciudad, la iglesia caminando en la ciudad. Yo no sé, manejando, en una oficina, en tu trabajo, en tu negocio. Pero definitivamente no sabemos quién te saluda, quién llega, quién está a tu lado. Cuando tú prendes el televisor y ves las noticias a nivel nacional, mundial o locales, nos impacta cómo el mundo está siendo distorsionado y está trayendo tantas cosas, tanta maldad. Hoy los hombres, dice la Biblia, que debemos de saber que en los postreros días los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate bien la clase de hombres, amadores de sí mismos, que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hombres ingratos, hombres impíos. Yo no sé si te das cuenta, cuando el Señor Jesús, voy a abrir un paréntesis, cuando el Señor Jesús dijo y comisionó a los 11, Judas no estaba: id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Comisionó a los discípulos para que fuesen y predicaran el evangelio. Pero déjame decirte una cosa, que también ellos se encontraron con hombres de este tipo. Hombres ingratos, impíos, implacables, calumniadores, desobedientes, ingratos. Y eso que pasó en aquel tiempo a lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos es lo mismo. Y no solamente eso, vamos a encontrar hombres que te traicionan, que te apuñalan, que son chismosos, mentirosos, que son hombres que, ¿sabes qué? Hombres y mujeres en una sociedad, híjole, tan drástica, que se está perdiendo, pero tú y yo somos luz.
La Biblia dice que usted y yo somos la luz en medio de las tinieblas. Y usted y yo tenemos que salir y predicar el evangelio, decirle: ¿sabes qué? Jesús te ama, porque nos ha tocado vivir en estos tiempos difíciles. Hoy escuchamos de guerras y rumores de guerras. Y pareciera que llegó el momento en que nuestros ojos estaban en Ucrania, en Rusia, en la OTAN, en la OEA, en la ONU. Y decimos: a ver qué hará Vladimir Putin, qué va a hacer Kim, qué va a hacer Kim, qué va a hacer Maduro. Y pareciera que prendíamos el televisor y ya estábamos allí viendo qué van a hacer esos hombres. Pero no era necesario de abrir o prender el televisor y irte hasta Ucrania o Rusia. Oyes, cuando tú te mueves en tu alrededor, y si tú sabes qué pasa en Monterrey, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Guanajuato, en Guerrero, cuando en Michoacán, en el Estado de México, en Ecatepec, y cuando tú empiezas a mirar que lo que está pasando en aquel lado lo tenemos aquí, Guadalajara, en Colima, en Baja California. Los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos muy difíciles, muy drásticos. Y aquí es a donde usted y yo tenemos que permanecer firmes, firmes en Cristo. Tenemos que ser leales, tenemos que ser gente que de verdad nos opongamos al pecado y a la maldad, y que podamos decir: Jesús vive en mi corazón. Pero no solamente que tú y yo lo digamos, sino que lo mostremos. Amén. Que tú y yo mostremos que somos hijos de Dios. Hoy en la Cámara de Diputados, de senadores, en esos lugares, ¿sabes qué? Se están dictando leyes que van en contra de la palabra de Dios, en contra de las cosas de Dios, de lo sagrado. Y hemos visto de los libros de texto. Chihuahua fue el primer estado que se opuso y no quiere que lleguen esos libros a las manos de los niños, de nuestros hijos, de los nietos. ¿Sabes por qué? Porque van a corromper su mente, van a traer cosas duras y drásticas. ¿Cómo se va a levantar una generación cuando ellos van a aprender, cuando van a decidir: yo quiero ser lo que yo quiera? No me gusta ser hombre, yo quiero ser mujer. No quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. Y se van a enseñar en las escuelas. ¿Cómo crees tú que se va a levantar una generación así en estos tiempos, cuando tú y yo estamos alabando y glorificando a Dios? Tenemos que hacer algo. Son tiempos duros, tiempos muy difíciles, pero tú y yo fuimos llamados por Dios para hacer la diferencia. Amén. Usted y yo hagamos la diferencia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Yo sé que es bastante fuerte esto. Está escrito, no tenemos que admirarnos de una realidad de lo que está pasando en nuestro entorno. Los hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados. Dice la Biblia, ellos que los evitemos. Evítalos. Si en Gálatas 5:19 dice la Biblia, al verso 21, que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, borracheras y orgías y cosas semejantes de estas. Dice que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sabes qué? Estamos predicando estas cosas en Tlaxiaco. Estamos predicando esto en las misiones. La iglesia tiene que saber que tiene que vivir en santidad. La iglesia tiene que saber que necesita levantarse en contra del pecado y abrirle su corazón a Dios, porque son tiempos duros en realidad. Esto no es algo que vengo, me siento y salgo y me voy, qué bonito estuvo. No, es que lo que venimos a aprender aquí es necesario que tú y yo lo pongamos en práctica afuera. Que de verdad mostremos que Jesús vive en nuestro corazón. Si Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero no se trata de guardarlo en tu mente, sino que de verdad mostremos que hemos crucificado la carne, que día con día estamos muriendo al pecado. Como dice Romanos 6, muertos al pecado. Amén. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Este es nuestro momento de la historia. Esta crisis exige una respuesta y no se puede estar diciendo que no la conocemos. Un día nos llegó un comunicado y decía: en Ucrania no solamente estamos clamando a Dios para dejar el pecado, sino la guerra nos está haciendo que busquemos todos los días a Dios. Y mirábamos la iglesia de Ucrania por un video. Debajo del metro, en sótanos, que estaba clamando a Dios, buscando a Dios. Lo que está sucediendo en África, en Nigeria, en otras naciones del África. Las reuniones duran 6 horas, una reunión. Y cuando termina la reunión, están formados los demás para la siguiente. Y cuando termina la siguiente, las 24 horas del día duran las reuniones en Nigeria. Y te preguntas ¿por qué? Yo me preguntaba, decía, pero ¿por qué dura tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué nosotros llegamos a la iglesia de tal a tal hora, de tal hora, y híjole, ya el pastor se tardó mucho y estamos con el reloj? Y nos fijamos en el reloj. ¿Sabes qué? Están metidos, porque ellos salieron de un momento tan difícil. Ellos salieron de una persecución tan drástica, de la brujería, de la santería, del vudú, bueno, tantas cosas. ¿Y sabes qué? Lo que pasa allá, pasa aquí. Aquí. No tenemos que admirarnos lo que pasa en Nigeria, en Etiopía o en Haití. ¿Sabes qué? Lo que pasa en el istmo de Tehuantepec, lo que pasa en Catemaco, lo que pasa en Querétaro, lo que pasa en la zona Triqui, lo que está sucediendo. Estos tiempos, tú no te imaginas el diablo cómo está trabajando, no solamente en el pecado y en la maldad, en muertes, en secuestros, en levantones, en iras y contiendas y celos y envidias, en separaciones, en divisiones. Está usando la brujería, la santería, el vudú, está usando la esotería, está usando tantas cosas. Y la iglesia tiene que estar bien conocedora de cómo trabaja el diablo. ¿Qué dice la Biblia? No olvidemos las maquinaciones de Satanás. Usted y yo tenemos que estar pero bien firmes y conociendo la palabra de Dios. Es más, quiero decirte una cosa. Usted y yo tenemos más poder que el diablo. Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, ¿verdad? 1:7, que Dios nos dio espíritu de poder. No nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder y de autoridad y de dominio. ¿Tiene poder el diablo? No, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:10 que usted y yo somos hijos de Dios, que un día vamos a estar en su presencia. Pero en 1 de Corintios 6:19 y 20 dice la Biblia que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. En nosotros está el Señor, en ti y en mí está su Espíritu. No tenemos que tener miedo. Ay, ¿y qué tal si oro? Y ahí está un brujo.
y está siendo usado por el diablo, y qué tal si voy y si me hace una brujería y me tumba. No. Tenemos que ir y enfrentar al diablo y sus obras, y tenemos que meternos en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles y duros, sí, pero la iglesia tiene poder, y la iglesia puede detener el pecado, y la iglesia tiene el poder de Dios, y podemos orar y clamar al Señor. Y ¿sabes qué? Muchas familias que viven allá, que son hombres y mujeres intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios y de lo bueno, pueden venir y conocer de Cristo por tu testimonio, por tu predicación, por la palabra. Amén. Pueden venir y pueden estar aquí levantando sus manos y buscar de la presencia de Dios. Dios nos escogió para ser protagonistas de un cambio, de una transformación con autoridad, y tenemos que hacerla en el nombre del Señor Jesús. Dios te escogió a ti y a mí. ¿Sabes qué le digo a la iglesia? Dile gracias. Yo les digo a ellos, dale gracias a Dios porque tú estás aquí. ¿Qué tal que hubiera llamado a tu vecino, a tu compadre, y tú no estuvieras aquí y ellos estuvieran en tu lugar? ¿No tuvieras la promesa de ser salvo? Tenemos que darle gracias a Dios. ¿Y sabes por qué estás aquí? Tú no te imaginas la estamina que tienes dentro, lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer en nosotros para salir y decirle al diablo: lárgate en el nombre del Señor. Amén. Los tiempos, tú eres un protagonista de un cambio, de una transformación con autoridad, y tenemos que hacerla hoy y todos los días que vivamos en la tierra, en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a ser partícipes de esto? Orando y clamando y buscando a Dios, teniendo una comunión con Dios, teniendo momentos de privacidad en su presencia. Solamente así. La iglesia ya no debe híjole, es que no conozco esto, es que yo no sé de esto otro. Tienes que conocerlo. Ya no debemos ignorar cómo se mueve el enemigo. Ya no. Yo no sé si usted está tranquilo de verdad cuando usted va y ve las noticias y dices: en Guadalajara tantos muertos, y de repente, ¿qué creen que en Oaxaca hicieron esto? En la central de abastos o en el centro de la ciudad hicieron esto. Yo no sé, no me lo hicieron a mí ni a mi familia, allá ellos. ¿Sabes cuántas veces nos hemos puesto a orar y le decimos: Señor, ten misericordia de nuestro estado, ten misericordia, obra Dios, toca corazones, toca vidas? Recuerdo hace años cuando salíamos al Fortín y bajábamos al Columpio y predicábamos, eran las 11, 12, 1, 2 de la mañana, y por allí andábamos predicando el evangelio, y llegábamos a nuestras casas a las 3 o 4 de la mañana y estábamos anunciando las buenas nuevas. Yo creo que nos falta más trabajo, más empeño en hacer las cosas que necesitamos hacer para la gloria de Dios. Amén. Hoy tenemos una generación que se aparta de los buenos principios y de los valores, una generación que ha permitido que el sistema de este mundo los controle o los gobierne. Te voy a dar un ejemplo. Cuando usted iba al parque, ¿dónde vas? Voy al parque con mis amigos. Se juntaban 3, 4, 5. Llegaban al parque, se sentaban en una
banca y todos se ponían a platicar. ¿Qué crees? Esto, lo otro y lo otro y lo otro. No, pero no te imaginas. Es que esto vi o hice esto, yo no sé qué. Pero hoy se juntan 5 y llegan al parque. Cada quien está en su mundo. Cada quien está en su mundo. Si nosotros nos vemos, si nos reflejamos a una realidad, cada quien está en su mundo, cada quien hace lo que quiere, cada quien mira lo que quiere, cada quien ni siquiera, vamos a la iglesia y los jóvenes. ¿Qué crees? ¿Qué crees que el internet es algo bueno? A lo mejor sí, pero depende mucho de nosotros hasta dónde navegamos. ¿Hasta dónde vamos? Depende mucho de nosotros, porque los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos difíciles, son tiempos duros. Por eso te dije que hoy tenemos una generación que se aparta de los buenos principios y de los valores, una generación que ha permitido que el sistema de este mundo los gobierne. Pero ¿sabes qué? Ahí está metido el enemigo, ahí está metido el diablo. Ándale, métete aquí. Haz esto, no vayas a la iglesia. ¿Y sabes cómo? Cuando tú ves a un niño y lo tienes en los brazos, no, es algo angelical, no tiene malicia, no tiene nada. Espérate que tenga, no, hoy no, 15, 13, 12. Cuando ya te diga, yo quiero mi cel. Y de repente, hijo, haz esto. No, hijo, hazlo. No tengo tiempo, estoy ocupado. ¿Sabes qué? El sistema lo gobierna. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes lo saben. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Eso dice Proverbios. ¿Y qué estamos haciendo? Hijo, prende la tele pues para que la veas, pero no me estés molestando. Tú no te imaginas que a veces sin darnos cuenta, sin hacer algo, híjole, le estamos permitiendo al enemigo y le abrimos la puerta y entra hasta la recámara, hasta la televisión y ve pues las caricaturas y ni siquiera te imaginas en estos tiempos a donde el diablo pareciera que adoctrina, a donde el diablo pareciera que hace tantas cosas para que las nuevas generaciones no vengan a Dios y los aparta. Los tiempos son difíciles. El hecho de que todo esto pase y acontezca, esto no quiere decir que te involucres como que si no fuésemos hijos de Dios. Hay muchas cosas que pasan, pero no podemos involucrarnos. No podemos. Hoy hay un testimonio ayer que me gustó mucho. ¿Sabes? Cuando me pongo a platicar con alguien, ¿sabes qué hago? Yo quiero recibir algo que me impacte, que me ayude. Cuando yo quiero platicar con alguien, es porque quiero que me conocer algo, que me instruya. No vengo a sacar algo. No, yo quiero platicar con alguien porque quiero que me transmita su experiencia, que me transmita lo bueno, lo que ha tenido de Dios, lo que Dios le ha dado. Y yo quiero eso. Yo quiero eso para que se llene mi corazón, para que mi vida, cada día podamos ir transformándonos a la imagen de Dios. Amén. Escúchame bien, quiero que vayas al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Qué bueno que me dieron agua. Deuteronomio, capítulo 1. Pase lo que pase allá afuera, usted y yo no tenemos que involucrarnos. Te puedes involucrar en la oración, en clamar, en buscar a Dios por lo que esté sucediendo, pero no podemos ser partícipes del pecado.
No podemos decir que si los hombres, es que es mi familia, es mi hermano, mi primo, mi papá. Mira, ¿sabes qué? Aunque sea tu familia muy cercana, no puedes involucrarte con lo que pasa allá afuera. ¿Sabes qué pidió Moisés del pueblo? Mira cómo dice. Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. ¿Sí? ¿Lo tienen? Versículo 13. Dice la Biblia: dame de entre de vosotros, de vuestras tribus, varones, que dice, sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Y qué dice la Biblia? Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. ¿Sabes qué estaba pidiendo este hombre? Este líder del pueblo de Dios. Hombres sabios. ¿Sabes qué Dios quiere? Hombres sabios, hombres entendidos, hombres que de verdad le hayamos dado nuestro corazón a Dios. Hombres y mujeres, familias completas, que le demos nuestro corazón a Dios, porque Dios quiere hacer algo por ti. Para eso nos llamó. No nos llamó para estar sentados. En el año 98 Jesús entró en mi corazón, allá en el Boulevard Eduardo Vasconcelos, allí en el año 98. Dios ha sido bueno. Durante estos 25 años Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso. Pero yo creo que tú te acuerdas el día en que Jesús llegó, en que Cristo llegó a tu vida. Ese es el momento en que tú digas, Señor, he mirado a mi alrededor. Esta sociedad se está perdiendo, pero tú me llamaste para algo. Tú me llamaste y aquí estoy. Úsame, Señor. Usa mi vida en estos tiempos difíciles, en estos tiempos duros. Úsame, Señor. ¿Qué quieres que haga? Y tenemos que pedirle que Él nos use, que Él nos lleve adelante. Moisés, como líder del pueblo de Dios, pidió al pueblo que le dieran de todas las tribus, que le dieran varones sabios y entendidos, expertos, para ponerlos por jefes. Eso dice la Biblia. Esto se necesita en nuestros tiempos. No dejemos que el sistema de este mundo gobierne a las nuevas generaciones, porque lo que está peligrando es la nueva generación, la que viene, si no están siendo instruidas en la palabra de Dios. Están peligrando porque los tiempos son difíciles. Tenemos a nuestros hijos y están con nosotros, pero si ellos se van a estudiar a otro lado, me quiero ir a la universidad Harvard. ¿Dónde? A Dallas. Ok. Pero me quiero ir a Monterrey, al tecnológico. No, es que yo quiero ir a la UNAM, al Poli, porque yo quiero ser un doctor, quiero ser esto o algo, un licenciado en Derecho, o quiero, no sé, el anhelo del corazón de los hijos. Pero cuando están con nosotros, hijo, a la iglesia, sí, vámonos a la iglesia. Hijo, esto. Pero si se despegan un poco de nosotros, ese es el problema. Y más si nos llevan la instrucción de parte de Dios usando nuestras vidas. Los tiempos son difíciles. ¿Sabes? En las universidades hay satánicos, hay brujos, hay agoreros, hay adivinos, catedráticos que tienen principios totalmente mundanos. Y tú no te imaginas quién le va a enseñar. Cuando alguien va con los principios bíblicos, va bien cimentado en las cosas de Dios, no importa lo que esté enfrente, no importa. Estos 25 años que hemos caminado con Cristo, mi familia y yo hemos pasado por luchas, pruebas, dificultades, y aquí estamos. Hemos orado, hemos, híjole,
llorado juntos, a veces reímos, pero pareciera que más lloramos, pareciera que más tiempo a veces nos preocupamos, pero siempre nos agarramos de Dios y sabemos en dónde estamos, sabemos el tiempo a dónde nos ha puesto Dios, a dónde nos ha llevado el Señor. Y yo creo que Él tiene un propósito firme para ti y para mí. Él sabe por qué nos llamó. Él conoce tu corazón. Él sabe cómo vamos a ser dóciles o si no lo somos. Pero yo te aseguro que Cristo tiene un plan, un propósito para tu vida en estos tiempos drásticos. Y el hecho de que vivamos en estos tiempos tan difíciles, eso no significa que yo no voy a ser fiel. Quiero relacionar esto. La fidelidad debe de permanecer aunque los tiempos vengan turbulentos. Amén. Porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Y aunque los vientos o los huracanes sean de una magnitud fuerte, usted y yo tenemos que permanecer fieles. Amén. Fieles a nuestro Dios, fieles a nuestros pastores, fieles a tu iglesia, fieles a tu familia, a tu matrimonio. La fidelidad en los tiempos difíciles tiene que permanecer. Sé fiel. Que tu corazón esté agarrado de Dios. Que tu corazón cada día se alimente de las cosas de Dios. Discúlpeme por lo que voy a decir. Yo no oigo cualquier enseñanza, no leo cualquier libro. Siempre leo algo que me impacte, yo quiero escuchar algo que me mueva, algo que me simbre mi corazón, algo que venga a mi vida y que pueda ayudarme, que a pesar de lo que suceda en mi entorno, yo no voy a poner mi mirada en las circunstancias, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Yo no pondré mi mirada en las circunstancias que me rodean, lo que haya en mi entorno. Yo voy a poner mi mirada en Cristo, voy a confiar en Él. Seré fiel a Dios, fiel al Señor. Porque si en estos 25 años el Señor me ha dado la oportunidad, híjole, de buscarlo, de tener esa salvación, Él sabe por qué me llamó. Yo también andaba perdido, pero Dios es un Dios de misericordia. Yo quiero ser fiel. Y fiel a Dios, como te dije, fiel a nuestros pastores, fiel a tu iglesia, fiel en tu matrimonio, fiel a tu familia, fiel a tus hijos. No tenemos que imitar al mundo, seamos imitadores de Cristo, como dice Pablo. A pesar de las tribulaciones, Jesús honró y cumplió el propósito de su venida, a pesar de las cosas que Él vivió y lo que hicieron, de lo que le hicieron. Él fue a la cruz por amor a ti y a mí. Él prefirió ir a la cruz en lugar de perdernos. Él sufrió todo eso. Eran tiempos también difíciles para Él. En el momento en que lo acusaban y lo abofeteaban, levantaban falsos, lo traicionaron. Ese es el momento en que fue algo muy difícil para el Señor, pero fue fiel. Aprendamos de Él. Amén. Aprendamos de su palabra. Escudriñemos las Escrituras. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque os pareciere que en ellas está la vida eterna. Escudriñala. Busca en el Señor y ya verás. Dios nos ama. Dios te ama a ti y me ama a mí. Él quiere que tú y yo seamos fieles. Voy a terminar con esto.
Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Esta es una escritura que me gusta mucho, impacta mi corazón por lo que dice. Versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y la adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postrarán y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, oye bien cómo dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, para que, ¿qué dice? Si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? ¿Y qué Dios, dice, será aquel que os libre de mis manos? Escucha bien cómo respondieron estos hombres fieles. A pesar de la amenaza, a pesar de que los acusaron. Pero esto es fidelidad en tiempos difíciles. Esto es fidelidad en tiempos duros. Dice el versículo así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjate cómo respondieron. En tiempos difíciles, esto es fidelidad. Fidelidad. Yo no sé si tú has escuchado, la colonia más grande en Irán de cristianos, en el año pasado los persiguieron y agarraron a muchos cristianos y los mataron, y a los pastores los metieron a la cárcel, y siguen muchos encarcelados. Les dijeron: tienes que renunciar a tu fe, a Jesucristo, y te tienes que volver musulmán. Y ellos dijeron no. Ellos dijeron que no. Prefirieron ir a la cárcel. Muchos cristianos prefirieron morir antes que renunciar al Señor. Antes. Esto es fidelidad. Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de la amenaza, a pesar de que no, pues el rey sí nos va a meter al horno de fuego. ¿Y qué dijo el rey? Les voy a dar una oportunidad más. Si ahorita aquí que están en mi presencia escuchan el son de la bocina, del tamboril, de la flauta, de la zampoña y de todo instrumento de música, y ustedes caen postrados y adoran la estatua, ustedes librarán sus vidas. ¿Y qué dijeron ellos? No, rey, nuestro Dios nos librará. Nuestro Dios guardará nuestra vida, nos librará de tu mano y del horno de fuego ardiendo. Eso es fidelidad. Aunque veas problemas, situaciones, mira, cuando se acerque alguien a ti solamente para chismear, para levantar cualquier no sé, mentira, para dividir, tú sé fiel. Amén. Tú no tienes por qué hacerle caso a los chismosos, a los mentirosos, a los carnales. No. Yo conozco lo que dice Dios. El Señor me llamó para ser fiel. El Señor me llamó para predicar su palabra. Oyes, tú predicas aquí o saludas a alguien, Dios te bendiga, y por allá afuera lo apuñalas. Eso no es fidelidad. Tú y yo tenemos que ser fieles. Si cuando tú des tu mano y saludes a alguien, salúdalo como tu hermano en Cristo, como un hijo de Dios, pero nunca lo traiciones. Amén. No tiene que haber traiciones. La fidelidad en los tiempos difíciles se tiene que notar, se tiene que ver, para que lo que tú haces y lo que hablas coincida. Amén. Si tú dices algo y lo haces, es porque va a coincidir. Pero si dices algo y haces lo contrario, no coincide. Tú solo te estás
estás demostrando quién eres. Tenemos que ser fieles, fieles. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que buscar a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, fieles a Dios, a pesar de ser amenazados de muerte, ellos fueron íntegros. Sepas, oh rey, que nuestro Dios nos librará de tu mano, y del horno de fuego nos va a librar. Y si no fuere así, tampoco vamos a adorar tu estatua. No lo vamos a hacer. ¿Sí? Así es que ese es lo mejor que tú y yo podemos hacer en los tiempos difíciles: honrar, cuidar. Seamos escuderos de nuestros pastores, seamos escuderos de ellos. Oremos y clamemos a Dios y busquemos a Dios, busquemos al Señor, unidos en un mismo espíritu, en una misma fe, con el mismo propósito en Cristo Jesús. Los tiempos difíciles son tiempos drásticos. Allá afuera te vas a encontrar con endemoniados, te vas a encontrar con brujos, con agoreros, con adivinos, con hombres intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, es más, matones, satanistas. Allá afuera te vas a encontrar con mucha gente así, religiosos, carnales. Pero tú, puestos tus ojos en Jesús, tendrás que ser luz en las tinieblas, pero no somos partícipe de las tinieblas. Amén. Así es que fidelidad en tiempos difíciles. Fidelidad. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí. Gracias por su palabra. Y yo creo, Señor, que nos llamaste para ser fieles a ti. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, esta iglesia Kairos, este centro cristiano Kairos. Bendícelo. Sabemos, Señor, que usted tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Señor, ayúdanos cada día a ser fieles a ti, fieles a nuestros pastores, fieles a nuestra iglesia, fieles a nuestra familia, fieles en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad. Señor, tú nos levantas, tú levantas, como dice tu palabra, Señor, que usted es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Gracias te damos, papito hermoso. Gracias, gracias por tu grande amor que has mostrado cada día. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos, Señor, que este centro cristiano Kairos es más que vencedor. Somos más que vencedores, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.